Universitaria, su personal o patrocinadores. Televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a Televisión Universitaria y a este programa que semanalmente aparece en sus pantallas a partir de las 10 de la mañana. Un saludo cordial al departamento de Chuquisaca, al interior y exterior del país, a través de la onda satelital de este medio de comunicación dependiente de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Hoy, 8 de marzo del 2018, un día muy especial para la mujer boliviana y es un recordatorio a nivel internacional esta fecha, nuestro homenaje y nuestra admiración por este ser humano que es fundamental, vital en la sociedad boliviana. Rindiendo este homenaje voy a dar la bienvenida a nuestras dos distinguidas profesionales que van a acompañar el programa el día de hoy. Inicialmente le voy a dar la bienvenida a la doctora Ivonne Fabiana Ramírez Martínez. Ella es psicóloga, docente de la Facultad de Tecnología Médica y a quien le damos la cordial bienvenida. Buen día, doctora. Buenos días, un gusto estar en el programa. Lo propio a la doctora Carolina Maldonado, ella también es psicóloga, responsable de un proyecto que vamos a hablar precisamente el día de hoy en este programa de Televisión Universitaria. Doctora Carolina, bienvenida a Televisión Universitaria. Buen día y gracias por la invitación, gustosas de estar aquí. Inicialmente mi homenaje a ustedes por ser mujeres, baluartes profesionales, que son pilares fundamentales de la actividad académica de la Universidad de San Francisco Javier. Algunas palabras de circunstancia, doctora Ramírez, por favor. Bien, este día bastante polémico porque si bien tenemos felicitaciones con flores, como un homenaje especial a la mujer, también creo que tenemos posiciones en contra, ¿no? Que en realidad tenemos muy poco que festejar, muy poco que celebrar. Creo que María Galindo quizás un poco excedida en el tono, ya lo dijo en una de sus notas que precisamente hay muchos aspectos que la mujer boliviana todavía debe enfrentar, que los temas de violencia, los temas de feminicidio y todavía las situaciones de no respeto a los derechos es una constante en la sociedad boliviana. Aunque también expresó que para ella habrían dos figuras representativas en realidad de la lucha de las mujeres, como serían doña Juana Zurduy y Bartolina Sisa. Sin embargo, creo que no es así, ¿no? Creo que cada mujer, desde el espacio en que le está tocando desempeñar un rol, esa obrera, esa mujer trabajadora, esa señora que vende en un puesto de mercado, esa mujer luchadora, esa madre de un niño con discapacidad, todos los días está poniéndole el pecho a este país para intentar seguramente desde donde le toca hacer un aporte importante para su sociedad. Perfecto. Lo propio, doctora Carolina, unas palabras de circunstancia y nuestro homenaje también a usted como mujer. Bien, acotando lo que refería la doctora Ivo, la mujer ahora podemos evidenciarla ya con mayor participación, aunque esta participación en muchas ocasiones cuesta más por el mismo hecho de ser mujer. Sin embargo, eso no lleva a la situación de aislarse o a la situación de hacerse a un lado. Más bien la mujer está participando, estamos siendo visibilizadas, no solamente en situaciones lastimosamente contrarias, sino también en situaciones favorables, en la ciencia, en la investigación, en la profesión, en la docencia. Y eso también es loable, ¿no? También es bueno poder ver que hemos avanzado en esa instancia. En el campo, antes de entrar en materia del programa que nos va a ocupar el día de hoy,
aprovechando que ustedes son psicólogas, ¿qué está pasando con la sociedad para tanta violencia, no solamente con la mujer, con el niño, en el hogar prácticamente? Serios problemas que se están produciendo, doctora. Creo que las explicaciones vienen desde diferentes fuentes, ¿no? Creo que la sociología explica de una manera más amplia y la psicología desde su cuerpo de conceptos también tendrá explicaciones para poder atribuir a un factor que va a tener que ver con la familia, ¿no? Los núcleos familiares, vamos a ver que cada día más desestructurados, menos funcionales, sociedades demasiado ambiciosas en cuanto a un sistema sobre todo centrado en los valores económicos, en el poder, en las cuestiones políticas, ¿no? Están haciendo que precisamente muchos de estos elementos que tienen que ver con los primeros años de crianza de los niños sean entregados a instituciones, a extraños y tengan experiencias infantiles negativas que cuando llegan en la adolescencia seguramente podremos evidenciar ya mayores niveles de violencia entre pares, posteriormente con pareja, y esto a nivel de la sociedad en su conjunto, ¿no? El ser humano, lo dijo ya Bauman, está viviendo un periodo de sociedades líquidas, donde todo queremos sin esfuerzo, todo queremos pronto, rápido. Una vez que tenemos el Samsung 10, queremos el 11, y entonces todo esto está llevando a una insatisfacción que la vemos muchas veces quizás satisfecha, valga la redundancia, en una tienda al comprar algo. Entonces, muchos de estos factores seguramente los vamos a relacionar cuando hablemos del tema del proyecto, justamente descuidar la infancia en sus primeras etapas. Muy bien, lo propio, la misma pregunta para usted, licenciada Carolina. Mire, se ha visto ya desde 1960 al 70 que ha habido un fenómeno interesante en las familias, un fenómeno en el cual padre y madre han tenido que salir a trabajar y han tenido que delegar en la crianza de las guaguas, en otras instancias y en el peor de los casos una crianza en solitario de las guaguas, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Estas guaguas desde muy temprana edad, antes de estar listas, se han visto en la necesidad de conformar comunidades con pares e interactuar con esos pares sin una figura estable que pueda formar o pueda asumir un rol y pueda ser figura de imitación, figura de identificación. Entonces ya se veía venir que iba a pasar lo que estamos escuchando ahora en las noticias, lo que estamos viendo en los entornos familiares, en el que ciertamente no tenemos las competencias necesarias para poder acompañar la crianza de la guagua. Y ya cuando la guagua está en la pubertad o en la adolescencia, nos vemos rebasados por todo lo que está atravesando y que no estamos pudiendo acompañar, ¿no? Entonces, qué importante es la presencia de los padres y una presencia, como en algún momento decía la doctora Ivonne, tal vez no de cantidad, pero sí de calidad en los momentos en los que los padres pueden estar con las guaguas y de poder cuidar también qué pasa cuando los papás no están. Ese es el problema, porque por razones económicas abandonan el hogar y obviamente ese es el factor principal. Vamos a entrar ya en tema que creo que también viene al caso de la violencia, de las alteraciones en la conducta de la sociedad. Me ha llamado la atención, por eso es que las he invitado, este proyecto de detección y atención primaria al riesgo de alteraciones del neurodesarrollo y psicosociales en menores de 5 años. Podemos entrar ya en tema, doctora Ramírez, porque usted es la coordinadora de este programa con asistencia de la Universidad de Almería. Adelante, por favor. Hablar del proyecto siempre es algo muy grato, porque en realidad nos remite a toda una cuestión histórica de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Salud, que varias veces intentó a través de varios intercambios, a través de gestiones con autoridades, desarrollar un proyecto que vaya orientado a atender todo el desarrollo sensorio-motriz del niño durante los primeros 3.000 días de vida. La UNICEF, en el último informe del Lancet 2016, acaba de ratificar precisamente lo que los kinesiólogos veíamos
desde las primeras etapas del niño, que un niño que no se sienta, que un niño que no camina a tiempo y que los padres o los familiares dicen que lo hará más tarde, son los primeros indicadores de que el neurodesarrollo no está yendo bien y que la cultura entiende muchas veces que estos primeros años se trata de dar alimento y cuidado en cuanto a seguridad al niño, y que él no oye, no siente, no escucha y que luego posiblemente olvide todo lo que vaya a acontecer y se nivele. Entonces el proyecto ya tuvo un primer intento con el proyecto del TEA, de atención a los trastornos del espectro autista, con el cual nos vimos favorecidos con un financiamiento de cerca de 800.000 euros que lamentablemente por incapacidad de nuestra propia institución no pudimos aprovecharlo más. Este proyecto estaba vinculado al Instituto de Neurociencias de Castilla y León, donde hemos tenido la oportunidad de hacer varias estancias y nos daba mucha pena que tanto conocimiento luego no se vea reflejado en un proyecto que favorezca no solamente al municipio de Sucre, sino también a los otros municipios del departamento. Tal es así que posteriormente surge este proyecto ya no con la cooperación de la Junta de Castilla y León, sino ya también con la Junta de Almería. Estudios pequeños, desde una teoría fundamentada, se denomina así, con apenas universitarios, sin ningún fondo económico, fuimos desarrollando en diferentes centros en la ciudad de Sucre, centros de acogida, centros infantiles, jardines, guarderías y otros. Y durante más o menos unos 8 a 10 años fuimos observando ciertas constantes. Entonces empezamos a proponer programas de posgrado para formar profesionales en este ámbito. Precisamente la licenciada Carolina es un producto exitoso de esa experiencia porque tuvo la ocasión de formarse en la primera maestría y luego pudimos contar con ella como parte del plantel docente para otras experiencias internacionales también. En esta ocasión tenemos este proyecto financiado por la Universidad de Almería y la Junta Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con un fondo económico bastante bajo en relación al que logramos aquel año. Sin embargo, con mejor predisposición de nuestras autoridades. La doctora Cuadros y el doctor Gonzalo Navarro han apostado y han confiado en este proyecto, en esta iniciativa, y pues hemos tenido el pasado año la feliz ocasión de poder compartir con nuestros pares del Hospital Garrahan de Buenos Aires, la Organización de los Estados Iberoamericanos en Córdoba, España, y finalmente hemos visitado países o centros más bien en países en ciudades de España más bien, como Salamanca y Almería, donde con nuestros pares españoles hemos tenido intercambios bastante productivos y como resultado de ello ya tenemos una primera publicación de un libro internacional que documenta precisamente las experiencias del trabajo de campo y que difieren mucho en cuanto a la política pública de nuestro país. En realidad tenemos 12 meses para detectar los problemas de riesgo del desarrollo neuropsicosensorial del niño, pero lamentablemente el Sistema Nacional, a partir de los cuadros de procedimientos 24 y 34, no detecta hasta llegados a veces los 5 años o los 6, cuando la maestra de la escuela dice aquí algo no está bien. Y ese problema podríamos haberlo detectado en los primeros 12 meses de vida. ¿Y esto se ha conversado o se está intercambiando con autoridades que hacen gestión de salud en el departamento, en el país? Yo lamento tener que decir que realmente durante estos 8 a 10 años a los que hago mención, hemos tenido intentos de aproximaciones permanentes con las instancias. Las instancias estatales, municipales, gubernamentales, no confían en el conocimiento que produce la universidad. Los docentes universitarios tenemos que ser el referente de los conocimientos de punta. Para eso estamos contratados, precisamente para estar permanentemente intercambiando, leyendo artículos, intercambiando con pares de otros países y conociendo qué es lo que se está haciendo a nivel internacional para vencer estos indicadores de discapacidad. La discapacidad en los últimos 6 años se ha incrementado como nunca y eso se debe precisamente a que hay cada vez mayor auxilio, por ejemplo, a la sobrevida. Un niño de 6 meses prematuro antes podía no tener posibilidades de sobrevivir y ahora gracias a la mejora y al avance de la medicina, la tecnología médica, los niños están sobreviviendo pero con muchos problemas.
Carolina ya hacía mención cuando decía la disfuncionalidad que ahora implica el entorno familiar, la exigencia laboral y otros, están dejando a los niños en situación de orfandad diurna y a veces hasta nocturna, cuando los madres, padres tienen que salir a trabajar y los niños quedan en descuido. Es tan malo cuidar mucho como no cuidar. Entonces, estos conceptos básicos de educación, procesos migratorios, pobreza, que ha sido declarada como la primera causa de riesgo, están poniendo no solamente en evidencia una discapacidad física que es tan notoria, sino una discapacidad intelectual que luego lo vemos más tarde reflejado a los 18 años, cuando un bachiller que ha terminado su formación de bachillerato no es capaz de aprobar un examen básico para ingresar a la universidad. Los últimos promedios universitarios tampoco son muy notables, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo mal y precisamente la política pública lo que debe hacer es cambiar. Y son estos espacios como el que ahora nos ofrece, como los congresos, como los coloquios, al que nos gustaría que cada vez vayan más veces los políticos, las personas que están a cargo de los puestos de decisión, para que escuchen desde las bases, desde quienes estamos en contacto con los niños, qué nos parece importante. En un proceso formativo pudimos evidenciar con documentación y publicaciones que se han hecho en este libro, que en realidad los centros de atención primaria están a cargo de personal que no sabe reconocer el retraso del riesgo de la patología. Entonces, cuando esto está sucediendo con el personal médico, de enfermería y sin la asistencia de la psicología ni la fisioterapia, estamos hablando todavía de un sistema biomédico. Y el modelo de salud se denomina biopsicosocial. Entonces, no todo lo que sangra, no todo lo que está inflamado o duele es enfermedad. Todavía estamos en ese paradigma, ¿no? Y estamos dejando entre veladas las cosas, toda la discapacidad intelectual, los problemas de desarrollo del lenguaje, cuando ya autores que ni siquiera son expertos y ni eran psicólogos, como Wittgenstein, por ejemplo, un filósofo, precisamente habló de la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo del ser humano. Realmente interesante. Doctora Carolina, como mencionaba la doctora Ramírez, usted es producto ya de este proyecto. ¿Cómo vemos el proyecto? ¿Ya cuándo deja de ser proyecto para ser un beneficio para nuestra sociedad, para nuestra institución? Y usted que está precisamente en el ámbito psicomotriz. Mire, a mí me alegra decir que el proyecto ha logrado uno de los objetivos fundamentales, que era que conozca, ¿no? Porque el desconocimiento es la peor arma para que esto aumente y empeore. Entonces, en los ciclos de formación, en los viajes a los municipios, en toda interacción que se ha tenido con la sociedad, el año pasado ya se ha profundizado ampliamente en qué es lo que se tiene que esperar para la guagua según la etapa de desarrollo en la cual se encuentra. Cómo nosotros como entorno podemos favorecer un adecuado desarrollo de esa guagua. Porque, retomando lo que decíamos antes, niños que salen tempranamente de sus entornos familiares por la ausencia de los papás, hacen comunidad con otros pares. ¿Qué llega después? Viene el embarazo prematuro, ¿no es cierto? Embarazo en adolescentes. ¿Qué viene después? Viene la independización muy rápida, sin tener una formación adecuada para cuidar de ti mismo y menos para cuidar de la guagua. Y el fruto es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Las noticias que vemos ahora. Entonces, ¿desde dónde se tendría que trabajar este bienestar biopsicosocial? Ya desde que nosotros pensamos en tener familia, desde que nosotros pensamos en tener el hijito, porque no es solamente traer a la guagua y dejarla ahí, ¿no? Entonces hemos profundizado bastante en esta formación, ya desde estudiantes, incluso de colegio, que nos ha tocado tener contacto, profesionales que trabajan con niños, padres de familia que asisten al centro, en el cual hemos empoderado a todas estas personas en los conocimientos necesarios para poder discernir signos de alerta, de riesgo, de rezago y patología. Y esta labor continúa, ¿no? Si bien ha iniciado el año pasado, ahora, como bien refería la doctora Ivonne, nosotros podemos contar con la grata noticia de decir, seguimos adelante, este proyecto no se ha muerto y vemos la necesidad de la población. Mire, justo antes de que retomemos la atención,
Ya tenemos listas de espera de niños y de sus familias que están a la espera de que se les haga las evaluaciones y de que se les pueda ayudar. Nosotros no estamos en una situación de el profesional que conoce y el niño y su familia, sino que nosotros ayudamos a complementar lo que te falte desde nuestros conocimientos y te acompañamos en este andar que no es fácil. No es fácil para el papá sentir que algo no está bien e ir con su pediatra o ir al hospital o ir al centro y decirle, no, ya va a pasar, no te preocupes, que pase el tiempo, no, esto va, solito va a aprender, así siempre se tarda. Y ahí se pierden los 3000 días en los que nuestra capacidad de la plasticidad neuronal, en la que nosotros le podemos ofrecer cualquier estímulo y el cerebro lo va a tomar y lo va a trabajar y lo va a hacer una fortaleza dentro de él para superarse en esta vida en la cual tenemos que adaptarnos a una y mil cosas. Mientras nosotros vamos perdiendo el tiempo y los papás van andando en andanzas tratando de encontrar un diagnóstico, ahí es donde nosotros tenemos que actuar, tenemos que velar. Esperamos que llegue a los 3 años y recién decimos, ay, no está pudiendo hablar, ¿no? O esperamos que llegue a los 2 años y decimos, no está pudiendo caminar, cuando se podría haber trabajado mucho antes de este proceso de poda neural en la que las neuronas que no se utilizan se mueren. Antes de eso nosotros tenemos que favorecer, y hemos visto cómo niños, mientras más pequeños, se les hace una intervención y hay mejores pronósticos, hay mejores probabilidades, hay mayor esperanza de poder salir adelante, ¿no? Muy bien. Las consultas, como de costumbre, ya está habilitado el WhatsApp y el teléfono automático de Televisión Universitaria, el 523-19 y el 734-46987 para las consultas de la amable teleaudiencia. Doctora Ramírez, este tipo de problemas y este proyecto está caminando del brazo de los pediatras también. Es importante la participación del profesional pediatra porque es el principal contacto de los problemas de niños. Sí, evidentemente hemos tenido una quizás no precisamente firma de convenio, sino diríamos poner en vigencia el convenio que se tiene con el hospital universitario, porque precisamente son la primera puerta de ingreso, ¿no? Los centros de atención primaria son la puerta de ingreso del Sistema Nacional de Salud, así está organizado, de manera que dentro de los procesos formativos varias veces nos hemos desplazado al hospital a dar la capacitación a los médicos residentes, a los internos, porque precisamente el modelo patogénico, el modelo biomédico va a ir cambiando con las nuevas generaciones y confiamos mucho en el trabajo del personal de enfermería, del pediatra, que precisamente tomando contacto inicial es una fuente de primera confianza para los padres. Precisamente la palabra del médico cuando él señala y dice es necesario que le hagan una evaluación psicomotora, es necesario que le hagan una valoración sensomotora, pues los padres toman esto como realmente una ley y lo hacen. Sin embargo, lo que todavía podemos ver es que hay esa reticencia a participar de manera institucional, por ejemplo, de los centros de atención primaria. Las iniciativas son sobre todo a nivel particular, personal. Carolina y otros colegas de la facultad hemos tenido la oportunidad junto al doctor Germain Ramírez de poder brindar capacitación a través de unas maestrías y diplomados que lleva adelante la Escuela Superior de Negocios, paradójicamente, ¿no? En la cual, no desde nuestra universidad, sino desde esta instancia, hemos podido desplazarnos entre Potosí, Santa Cruz, Tarija, Yacuiba, Tupiza, y esto nos ha permitido recabar datos precisamente de cuánto sabe un médico de atención primaria respecto de la valoración del riesgo dentro de ese modelo biopsicosocial. Y lo que hemos podido ver allá es que hay muchos médicos ahora interesados en la temática. Antes estaban más restringidas su función profesional a una valoración clínica de orden solo médica, ¿no? Y de pronto ignoraban lo que se hacía dentro de los ámbitos de la psicología, que es altamente subjetiva. Nos parece que cada vez que decimos psicología estamos subjetivizando algo, de pronto vamos a adivinar algo del niño, ¿no? Y cuando se decía fisioterapia, a uno le venía a la mente una imagen de que le va a poner una pomada y le va a hacer unas fricciones al niño, ¿no?
Esto se está reconceptualizando a partir precisamente de informar mejor al área médica, al área de enfermería, que no son valoraciones ni tratamientos subjetivos, sino que están basados precisamente en los principios de los avances de las neurociencias, de los avances que están trayendo las investigaciones en términos de neurodesarrollo, neuroplasticidad, decía Carolina, y precisamente eso está haciendo que se fortalezca la relación entre médicos y personal no médico, que en este caso constituimos los psicólogos, los psicomotricistas, los kinesiólogos, quienes de hecho no somos parte todavía del Sistema Nacional de Salud en este ámbito. Se nos asocia al adulto mayor, se nos asocia a las áreas del deporte, ¿no? Posiblemente haya más fisioterapeutas trabajando en los centros de alto rendimiento que en los centros de atención primaria infantil. Entonces eso denota un poco que se desconoce. A este momento venimos del Centro Poconas, y la hermana directora decía, no tenemos personal para fisioterapia, sabiendo que allá llegan y acogen a niños prematuros, a niños en riesgo, y seguramente el INSALDE tiene bastante personal que está atendiendo a los deportistas. Entonces, un poco como que hay que revisar, hay que discutir, hay que sentarse a analizar, y son los médicos esa garantía de poder hacer una práctica más masiva con la primera infancia. A propósito, un profesional pediatra nos escribe y consulta, me parece interesante este proyecto, pero ¿cómo hacemos para que tanto profesionales psicólogos, terapeutas y médicos pediatras podamos converger y solucionar el problema de la sociedad? Porque veo que cada quien asiste como puede en sus respectivos consultorios. Sí, evidentemente creo que es una opinión muy acertada. La UNICEF acaba de cerrar sus actuaciones en Chuquisaca, en Sucre en particular, en enero de este año. Para nosotros muy lamentable porque estaba organizando la coordinadora departamental de infancias, que ahora va a pasar a cargo, tengo entendido, de algún directivo de aldeas infantiles, ¿no? Sin embargo, la UNICEF era una entidad más o menos neutra, digamos, en términos de que congregaba universitarios, congregaba además ONGs e instituciones estatales. Y cada uno, como bien dice el doctor, estamos trabajando de manera desintegrada, aún entre las mismas facultades de la universidad. Hemos tenido varios encuentros y reuniones muy satisfactorias con el doctor Chavarría y su equipo, y creo que esto tendría que prosperar. Aunque también es importante recalcar que la universidad no tiene que reemplazar a las funciones del Estado, ¿no? En realidad debería ser el Estado quien tome cargo a través de sus instancias, la gobernación y los municipios en particular, quien tome interés para poder trabajar el tema de la infancia desde un enfoque multi o transdisciplinar, ¿no? Congregando dentro de los centros de atención primaria profesionales que precisamente tengan esos perfiles que profesa el modelo de salud boliviano. La nueva ley habla del modelo biopsicosocial y me gusta hacer énfasis en lo biopsicosocial porque si hacemos una lectura de todos los protocolos y los cuadros de procedimientos, en realidad sigue descansando o digamos pesando toda la responsabilidad sobre el equipo médico. Y el equipo médico no tiene como objeto de estudio el desarrollo de la ontogénesis postural del niño, por ejemplo, o el estudio cinesiológico que tiene que ver con los primeros 12 meses de la vida, o caso contrario, tampoco la necesaria formación y no es objeto de estudio sobre el tema de la discapacidad intelectual, sensorial, o por ejemplo, los casos de autismo que en el país se están incrementando muchísimo, sobre todo en Chuquisaca. Treveris hizo un acopio de datos y encontró unas cifras alarmantes en los municipios de Poroma, Padilla, Sopachuy, Azurduy, que es donde el año pasado hemos tenido ocasión de intervenir. Y precisamente hemos documentado un artículo bastante triste, donde las ONGs nos han hecho un flaco favor. Han malacostumbrado a la población, de manera que la población, para irse a hacer evaluar o capacitar, primero pregunta qué le van a dar. Entonces, los proyectos de esta índole se han acostumbrado a tener que ofrecer una contraparte y no hacer propio
el proceso de capacitación y formación de manera comunitaria. Entonces, estos elementos están dificultando lo que señala el doctor, de que tengamos acciones conjuntas y que son las instancias del Estado y no la universidad la que tiene que desarrollar la atención a un derecho, que en este caso es una infancia saludable. Muy bien, a propósito, lo mismo para usted, doctora, por favor. Bien, no es fácil salir de la comodidad de nuestra profesión. Para mí ha sido muy costoso en 2009 ingresar y conocer, ir más allá de lo que sabía y conocía con mi profesión. Sin embargo, la satisfacción posterior es grande porque avanzas a una mejor ayuda a la guagua. Y eso es lo que estamos atravesando. Justamente el día de ayer teníamos la oportunidad en el ciclo de formación continua que estamos llevando adelante los días miércoles y jueves, de tener contacto con el doctor Germain, que nos hablaba sobre las malformaciones del sistema nervioso central, y él decía, ¿no? O sea, aquí un psicólogo, por más de que les hable 2 años, no va a lograr que esta persona camine, porque la malformación del sistema nervioso central que tiene no le permite. Y más bien al contrario, un kinesiólogo sí va a poder favorecer de algún modo una mejor calidad de vida a través de la intervención que realice. Pero el psicólogo ahí tiene que conocer sobre las malformaciones del sistema nervioso central, porque esa persona, ese niño, tiene una familia que necesita saber qué hacer ahora, cómo tomar la noticia, cómo salir adelante a partir de este diagnóstico. Y siendo ese el caso, las personas no somos solamente personas. Imagínense que yo fuera solo psicóloga y esa no es mi situación. Soy psicóloga, soy esposa, soy madre, soy amiga. Entonces, conocer así a la persona nos amplía el campo visual y el campo de acción que vamos a tener también dentro del apoyo que podemos realizar a la población. No es fácil salir del trabajo e ir a formarte en cosas que nadie te enseñó, pero es necesario. Porque las personas, como decíamos en algún momento, no son solo un músculo, no son solamente estómago, solamente cerebro, las personas somos integrales y para poder ayudar tenemos que tener una formación integral. Y es eso lo que hemos estado promoviendo tanto en el proyecto con la formación continua que se ha planteado a muchas personas, más de 800 personas han sido capacitadas en estos temas el año pasado, ¿no? Y queremos aumentar esa cantidad. Pese a que tenemos menos personal, pese a que nuestra cobertura se ha disminuido, queremos llegar a más población, a más instancias y queremos trabajar más con profesionales, no tanto así con padres y estudiantes, sino que los profesionales de atención primaria tengan los conocimientos necesarios para poder hacer una pesquisa del desarrollo, una pesquisa rápida que no tarda más de 10 minutos, el saber si esa guagua está con un signo de alerta y poder derivarla a atención. Entonces nosotros en el proyecto trabajamos con instrumentos que han sido elaborados tanto en otros países como la ficha de riesgo psiconeurosensorial que ha ido evolucionando a lo largo de muchos años a cargo de la doctora Ivonne Ramírez y que no te tarda más de 10 minutos en aplicarla y nosotros gustosos vamos y enseñamos cómo aplicar y les ayudamos en la aplicación para que se empoderen de estos conocimientos porque conocemos que solo nosotros no vamos a poder cambiar el mundo. Que esto es, como decía la doctora Ivonne el día de ayer, formar a formadores para que los niños del 2050 tengan una mejor calidad de vida. Las consultas ahora comienzan a llegar. Dice, ¿cuáles son los tipos de trastorno del neurodesarrollo? ¿Son discapacidades intelectuales, trastornos de la comunicación, trastorno del espectro del autismo, trastorno por déficit de atención o con hiperactividad, trastorno específico del aprendizaje y trastornos motores? Muy bien. Justamente sobre esto es que vamos a hablar esta tarde y me da mucho gusto que hayan ese tipo de consultas. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en el acápite de Trastornos en el Neurodesarrollo habla sobre todos estos. Pero además nosotros al hacer un diagnóstico, inicialmente hacemos un diagnóstico funcional, que se refiere a poder ver la base, cómo está el desarrollo cual y cuantitativo de la guagua. Posterior a eso, viendo si hay algún riesgo que nos llame la atención, pasamos a un diagnóstico sindrómico, en el cual podemos hacer la diferenciación, como bien refería el doctor,
la diferenciación entre si es que está presentándose un trastorno específico, por ejemplo, el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad únicamente, cosa que es muy rara porque en los niños se va presentando comórbidos y hay que hacer diagnósticos diferenciales. Sabemos que en el TDAH muchas veces se presenta también la dislexia, que es un trastorno, otro trastorno, ¿no?, de los procesos del aprendizaje, en el que, y miren, si conocemos adecuadamente el desarrollo, podemos saber que la dislexia se puede prevenir desde mucho más antes, porque la dislexia se diagnostica a partir de los 6 años cuando inician los procesos de lectoescritura. Pero si nosotros conocemos los signos de riesgo, ya podemos intervenir trabajando la lateralización, por ejemplo, el esquema corporal, la conciencia fonológica, el aumento del vocabulario. Todas estas actividades previas a la escolarización nos ayudan a prevenir posteriores problemas de dislexia. El TDAH se puede diagnosticar ya en las primeras etapas del desarrollo a partir de los 4 años. Pero antes del TDAH nosotros ya vemos una desorganización del esquema corporal, un control neuromotor pobre, un tono, un hipertono, ¿no?, un trastorno de la comunicación en las que los vemos disfónicos o afónicos, y ahí nosotros podemos estar atentos a estos signos de riesgo en los que si trabajamos previamente nos va a poder ayudar más este niño cuando esté en la escuela y la maestra no tenga que decir no lo voy a recibir en la clase, este es un niño especial, porque eso es lo que no queremos, ¿no? Este aislamiento de las guaguas, tal vez por tener alguna habilidad distinta a la que el resto se espera que tenga. Y dentro de los trastornos justamente del neurodesarrollo están el autismo, el trastorno del espectro del autismo, están los problemas del aprendizaje. ¿Qué problemas? La disgrafia, la discalculia, la dislexia, está la discapacidad intelectual que antes se conocía como retraso mental, que antes se medía únicamente a través del coeficiente intelectual y ahora se mide a través del nivel de funcionalidad que va a tener la persona, el niño, en distintas áreas, a nivel personal, a nivel adaptativo, a nivel funcional y social, ¿no? Muy bien, otro amable televidente dice, buenos días, quiero felicitar por el programa y preguntar a la doctora Ramírez si es posible construir más orfanatos en lugares de la ciudad donde hay casas muy viejas y deterioradas y que están abandonadas y que parece que ni tienen dueño y no tienen estos centros ninguna asistencia psicológica para detectar estos problemas. Bien, creo que es una pregunta bastante compleja en términos de que me gustaría hacer alusión a una experiencia de talleres protegidos, ¿no? Yo he trabajado mucho tiempo en Taller Protegido Sucre, coordinada por una terapeuta ocupacional alemana que dirigía esta institución. Y se extrañaba muchísimo de que mientras en países europeos hay una tendencia a regionalizar y hacer una medicina cada vez más comunitaria, más barrial, más zonal, se tienda a construir mega hospitales como por ejemplo el hospital psiquiátrico. Y de alguna manera se soterre, ¿no?, a los pacientes y se los condene a una exclusión social, cuando en estos países más bien se está tendiendo a construir centros de salud mental comunales, en los cuales el paciente no rompa la relación con su familia. Evidentemente los centros de atención y custodia en la ciudad son varios, pero son espacios también muy tristes y la tendencia ahora precisamente es a no institucionalizar a los niños. La institucionalización cobra muchas facturas a lo largo de la vida del ser humano. Justamente el proyecto trabaja mediante el apoyo de la carrera de psicología y las internas, que en este caso a través de la gestión que hizo la licenciada Carolina con la dirección de carrera, la licenciada Tatiana Huisi, se nos han asignado psicólogos, estudiantes de último año que van a fortalecer el trabajo que nosotros los fisioterapeutas ya veíamos en la facultad. El problema del apego, el problema del vínculo que estos niños no pueden establecer con figuras transitorias. Hemos pasado años capacitando al personal del PAN
íbamos a las guarderías, a los centros, formábamos inclusive a las personas que en ese periodo atendían la llamada guardería universitaria. Y cada que cambiaba el centro de estudiantes o cambiaba la política nacional, el personal se iba y volvíamos a capacitar en el siguiente año. Era una historia triste. Y estas instituciones han mejorado ciertamente. Ya se puede entrar al Centro Poconas, por ejemplo. El Tata de San Juan de Dios presenta también una mejor, no solo infraestructura, sino convicción y conocimiento de lo que quieren hacer. Sin embargo, estas personas, por ejemplo, no tienen un ítem. Tienen el espacio físico, pero aún un profesional no tiene un ítem. Tiene un ítem o un contrato de manual. Por ende, ¿no es cierto?, salarialmente tiene ese nivel. Y muchas veces cuando se abre una clínica, a veces hasta de cuestiones estéticas, los colegas se trasladan y cambian de rubro porque precisamente su situación salarial no es ventajosa. Eso simbólicamente, ¿qué significa? Que a las instancias estatales no les interesa invertir en la infancia, ¿no? Entonces, lamentablemente, el construir más centros de acogida para niños sería dejar en manos de personal más improvisado que el que se tiene ahora. Tenemos a veces adolescentes cuidando a niños en los centros de acogida. O sea, jóvenes que no están preparadas en una etapa de su desarrollo para hacerse cargo ni física, menos mentalmente de un menor. La sociedad en su conjunto estaba acostumbrada hace periodos anteriores a encargar a las niñeras. Entonces era una chiquita que cuidaba a otra niña. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es educar más, formar más a las familias, evitar embarazos en adolescentes, decía Carolina, planificar y construir la cuna simbólica. No se trata de que el niño nos aparezca como una sorpresa, sino planificar al niño. Y eso creo que es un factor que debería enfatizarse en los colegios. Muchas veces hemos tratado de también ingresar a algunos colegios para hacer justamente la orientación de cuán difícil es criar a un ser humano, ¿no?, en formación. Y lamentablemente esto a veces es interpretado como que se está incitando al embarazo, como que se quiere adelantar etapas de las jóvenes, qué sé yo. Sin embargo, creo que nos falta más educación para no traer niños que no vamos a poder hacernos cargo. Entonces, construir más centros implicaría también pensar en que la institucionalización no siempre es favorable para el niño. Las preguntas, ¿cuáles son las desviaciones que hablan, doctoras? Dice, expliquen los tipos. ¿La hiperactividad es un trastorno? Y otra pregunta, ¿el uso del celular provoca autismo? No, el uso del celular no provoca autismo, ¿no? Se ha visto que si bien no se conoce la causa certera, pero hay muchos factores, hay una multifactoriedad de etiologías que nos llevan al autismo. Por otra parte, nosotros tenemos que contar con ciertos criterios diagnósticos para poder hablar sobre un trastorno de hiperactividad que es distinto de un síndrome de hiperactividad, que es distinto de unos signos, ¿no? Porque puede ser que hayan signos de una actividad motriz elevada, hayan signos de procesos de poca atención a los cuales puede estar influenciado todas las tecnologías de la información y de la comunicación a las cuales ahora tenemos acceso. Entonces tenemos que ver si cumple con los criterios diagnósticos, que por lo general se ve un mínimo de 6 meses en los cuales se vaya presentando este criterio diagnóstico, ¿no? Esta conducta, esta actitud, esta forma de hacer las cosas, si es un niño impulsivo, intolerante, si es un niño motrizmente bastante activo, si es un niño disperso. Entonces hay criterios que se deben seguir. Nosotros a ojo de buen cubero no podemos decir este niño tiene un trastorno del autismo o un trastorno del déficit de la atención. Tenemos que seguir criterios, se utilizan instrumentos, como ya decíamos, ¿no es cierto? Instrumentos que nos van a llevar dentro de un diagnóstico sindrómico, y posteriormente instrumentos de especialización que se realizan con derivación a otros profesionales especializados en el área. Muy bien, otra consulta para la doctora Ramírez. Dice, consultar cómo influye el contexto cultural en la pesquisa de la discapacidad infantil.
Es una pregunta muy interesante también. César Maldonado, antropólogo, y Richard Villacorta, filósofo, sociólogo, nos han acompañado precisamente con 2 artículos en este libro al que hacía mención sobre infancias, miradas e intervenciones. En cada contexto y en cada cultura, la infancia se ha construido de distinta manera. Decimos que se va construyendo y por eso denominamos infancias, porque la infancia de un niño citadino no es la infancia de un niño de las comunidades rurales, porque la infancia del periodo del año 70 no es la infancia de este, ni lo será de los años que vienen, ¿no? Y en ese sentido, el contexto va a influir mucho, porque para muchas comunidades, sobre todo donde el aprendizaje no es la condición sine qua non para ser un ciudadano válido, por ejemplo, si un adolescente o un joven no es universitario y después no quiere hacer una maestría y no quiere ser posiblemente en Sucre docente universitario, entonces como que algo está mal, o sea, algo le pasa a ese chico. Entonces vamos construyendo cómo entendemos la discapacidad en función de cómo nos demanda también ese contexto para hacer funcional a esa persona. En el área rural no es importante si no se sabe leer y escribir. Lo importante para sobrevivir ahí es trabajar la tierra, porque todavía se manejan bajo ese modelo. Diríamos que es discapacidad ya inclusive tecnológica si alguien no sabe manejar un celular, si no sabe operar las herramientas básicas digitales que la tecnología ha traído. Prácticamente no puede hacer un registro, por ejemplo, por la internet. Entonces, la discapacidad va a ser física entendida como algo muy importante, inclusive tal vez hasta místico, dice César Maldonado, para ciertos entornos rurales. Y que en ciudades o en, diríamos más bien, países de éxito empresarial y competencia altísima, realmente la discapacidad va a ser un elemento de exclusión social. Tenemos varias experiencias de esas donde los padres dicen, no, ¿y ahora quién se va a hacer cargo de la empresa? Entonces, viendo justamente en términos de producción económica por parte de ese niño que ahora no va a poder a futuro ser un profesional. Entonces, sí, en cada contexto necesitamos trabajar el componente educativo, de poder balancear la cuestión de que queremos sujetos no solamente productivos económicamente, sino también satisfechos con su vida. Y eso es el concepto que creo que debemos ir modificando. Richard Villacorta termina su artículo justamente concluyendo que en definitiva las comunidades van construyendo la discapacidad de acuerdo a sus concepciones económico-productivas. Y en muchos casos eso lo vemos en el consultorio, lo vemos en los proyectos, cuando dicen, y esto nos va a costar mucho, o sea, mucho dinero hacer el tratamiento. Entonces, precisamente en términos de que se ve la relación costo-beneficio, porque si no va a recuperar totalmente, entonces de repente no vale la pena, ¿no? Realmente, ya vamos a la parte final del programa, pero me interesa dar esta consulta también. ¿Va el autismo acompañado siempre de discapacidad intelectual? No. Dependiendo del grado, la severidad, se puede hablar de un autismo de alto funcionamiento, en la que las capacidades intelectuales medidas con instrumentos específicos del área cognitiva evidencian un coeficiente normal, promedio, incluso superior a la media. Y en el caso de un autismo con un grado de severidad, sí va acompañado de una situación de discapacidad intelectual. Pero no siempre, dentro del trastorno del espectro del autismo, se habla de discapacidad intelectual. El llamado síndrome de Asperger, que una de las características es esa, ¿no? Y está dentro de los trastornos del espectro del autismo, y su capacidad intelectual es igual a la media o superior a la media. Muy bien, ya nos prenden luz roja, el tiempo para este programa ha concluido, pero en breves palabras, doctora Ramírez, redondeando el proyecto, va cuando vemos realidad y producto de este trabajo tan importante. Ya hemos tenido una publicación que da cuenta de 612 niños evaluados durante la gestión 2017.
en la cual lo que pudimos evidenciar es que nuestras intervenciones están permitiendo un diagnóstico oportuno y tratamientos cada vez más tempranos, sobre todo en los centros de atención primaria, donde hay poblaciones cautivas y podemos ingresar fácilmente a estos y hacer seguimientos a largo plazo. El proyecto durante este 2018 va a iniciar sus actividades ya en la subsiguiente semana. Quiero aprovechar la oportunidad para decir de que es un proyecto que está cofinanciado con la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Salud, de manera que la pesquisa es gratuita. Sin embargo, la evaluación que ya debe realizarse el niño tiene apenas un costo simbólico de 30 bolivianos, al igual que las sesiones. De manera que este tipo de terapias que se sostienen a veces durante varios años de vida son posibles de llevar gracias a este monto económico que ha establecido la facultad. Perfecto. Doctora Ramírez, doctora Carolina, muchísimas gracias por su presencia. Sinceras felicitaciones en este día especial para la mujer. Y amables televidentes, muchas gracias por la atención dispensada. Acá nosotros concluimos este programa con otro similar dentro de 7 días. Muchas gracias. Buenos días. Permiso.